Hola, ¿qué tal, amigas y amigos de Sumando Voces en Directo? Bienvenidos y bienvenidas a nuestro programa de todos los jueves. Qué día tan difícil en la ciudad de La Paz el que estamos viviendo debido a un bloqueo de los transportistas y a un paro. Ellos declaran paro, pero también bloquean a todos aquellos que quieran circular con sus propios vehículos. Así es que los derechos de la ciudadanía han sido vulnerados durante toda esta jornada por ese paro. Pero no es de eso de lo que queremos hablar hoy día. Hoy día queremos enfocarnos en nuestra niñez. Sin embargo, antes quiero contarles que como siempre estamos transmitiendo por las redes sociales de Sumando Voces, las redes sociales de UNITAS, las redes sociales de la red Herbol. También transmitimos por la radio Pío 12 de Oruro y la radio América del IPTK en Sucre. Bueno, este 12 de abril es el Día del Niño y de la Niña y seguramente vamos a festejar con ellos, pero en este programa queremos enfocarnos en dos temas que son dramáticos para la niñez boliviana. El primero de ellos es el matrimonio infantil, así como lo escuchan, matrimonio infantil. También queremos enfocarnos en el trabajo infantil porque ambos aspectos están legalizados en nuestra legislación. Por ejemplo, según el Código del Niño, Niña, Adolescente, está permitido trabajar desde los 14 años y según el Código de Familias, las adolescentes, los adolescentes pueden contraer matrimonio con autorización de sus padres a partir de los 16 años. Pero resulta que diversos organismos internacionales le han pedido al Estado boliviano que cambie esas leyes para proteger a la niñez. De eso queremos hablar en este programa. Pero antes le invitamos a Jenny Escalante a que nos presente el resumen de noticias de esta semana. Adelante, Jenny. ¿Qué tal, amigos y amigas de Sumando Voces? Arrancamos con el resumen informativo de la semana. Inflación. La inflación en Bolivia se disparó en los últimos meses y alcanzó en marzo un 1,71%, el índice más alto para ese mes en los últimos 40 años, según el economista Fernando Romero. En los últimos 12 meses, la inflación acumulada llegó a 14,63%, la más elevada desde 1992. Un monitoreo de la Defensoría del Pueblo a 21 productos alimenticios en mercados de todo el país reveló que los precios subieron más del 50% en los últimos 8 meses, siendo la carne uno de los productos con mayor alza, especialmente en febrero y marzo. Sentencias por incendios forestales. Durante su rendición pública de cuentas final 2024, la ABT informó que el año pasado se iniciaron 136 procesos judiciales por incendios forestales, pero solo 6 concluyeron con sentencia. En 2023 hubo 29 demandas y 3 sentencias. La baja cantidad de fallos generó críticas sobre la efectividad del sistema judicial y la respuesta institucional ante la crisis ambiental. Persisten las inundaciones. La crisis humanitaria se profundiza en Huacaya, Chuquisaca, donde 11 comunidades indígenas permanecen aisladas por más de un mes debido a las lluvias continuas, los caminos intransitables y la paralización de las obras de rehabilitación. Sin acceso a alimentos, agua potable ni atención médica, la población atraviesa uno de los momentos más duros de los últimos años. Nuevo proyecto normativo. El proyecto de ley Bruno Racua, impulsado desde 2009, ha sido retomado por 25 organizaciones campesinas e indígenas del norte amazónico, que exigen la reconsideración en la Asamblea Legislativa. La propuesta busca un desarrollo sustentable en la Amazonía e incluye la consulta previa, libre e informada para proyectos que afecten territorios indígenas, respaldándose en la Constitución Política del Estado. Ya somos parte de la red Herbol. Sumando Voces ha sido acreditado como medio afiliado a la red Herbol durante su asamblea anual que se llevó a cabo en Cochabamba los días 3 y 4 de abril. Este reconocimiento fortalece nuestro compromiso de amplificar la voz de la sociedad civil y promover una comunicación más inclusiva y representativa. Hasta aquí con la información. No se olviden que pueden visitar nuestras redes sociales para conocer más noticias. En Facebook estamos como Sumando Voces Bolivia, en TikTok como sumando.voces y en X como Sumando Voces Bo.
Gracias, Jenny, por ese resumen de noticias enfocado en derechos humanos, democracia y desarrollo sostenible, con el foco siempre puesto en la sociedad civil. Ahora sí quiero darles la bienvenida a nuestros panelistas. Quiero empezar por Paola Vázquez. Paola es oficial de protección de la niñez y adolescencia de UNICEF. Adelante, Paola, bienvenida a nuestro programa. Pues buenos días, muchas gracias por invitarnos. Estamos muy complacidos de poder acompañarnos hoy día, además acompañados de instituciones o representantes de instituciones, pero también la senadora Virginia Velasco, hoy que se suma a este espacio para discutir, dialogar y reflexionar sobre estos dos temas que están íntimamente relacionados, ¿no? Trabajo infantil, condiciones forzadas de trabajo, pero también uniones y matrimonios forzadas. Y bueno, vamos a estar discutiendo sobre este tema sobre esos temas el día de hoy, impulsando o esperando que sí se acepten cambios legislativos, de programas, de servicios en el país para atender estos dos temas con particular atención porque es absolutamente necesario. Así es, y bueno, ya hacía referencia Paola a la senadora Virginia Velasco. Le agradecemos por estar con nosotros. Bienvenida, senadora. Muchas gracias, Mary. Muchas gracias, Paula. Muchas gracias, Carlos, que está también en el panel. Bueno, la compañera también que está ahí. Muy buenos días a todos y a todas. Y bueno, saludar a todos los que nos escuchan por redes sociales, por otros medios, que realmente para mí es un honor estar en este programa. Y gracias por la invitación. Sé que tenemos que trabajar de manera integral todos em, para que defendamos esos derechos y obligaciones de niños, niñas, adolescentes y más que todo el interés superior de niñez y de la adolescencia. Yo creo que hay un compromiso desde la Asamblea Legislativa de senadores, algunos senadores, diputados, que queremos dar señales claras bajo las recomendaciones de Naciones Unidas, en base a la Constitución y etcétera. En ese contexto, seguramente vamos a abordar este tema. Este proyecto de ley ya está en Cámara de Senadores. Anteriormente ya estábamos para poder tratar en grande detalle. Por ciertas razones no se ha podido aprobar, pero ya ayer tuvimos otra socialización más y esperemos de que se pueda agendar la siguiente semana y de poder aprobar por unanimidad todos los senadores y además la responsabilidad que tenemos como autoridades eh, para defender esos derechos y esas obligaciones de nuestras niñas y niños adolescentes. Muchas gracias. Muy bien, senadora, sí, vamos a profundizar sobre ese proyecto de ley que se está impulsando en la Asamblea Legislativa, pero antes quiero terminar de dar la bienvenida a nuestros invitados, a nuestras invitadas. Quiero saludar a Sandra Carvajal. Ella es presidenta de la ONG DNI Bolivia. Bienvenida, Sandra. ¿Cómo está, Mary? Ad- Buen día. Pues muchas gracias, ¿no? Por la invitación realizada y también darles el buen día a mis antecesores, también a Carlos, ¿no? Pienso que este momento que vamos a compartir va a ser muy beneficioso, tiene que ser muy beneficioso principalmente para esta población vulnerable, ¿no? Es bueno tener leyes, pero sin acciones las leyes, pues lastimosamente no protegen, ¿no? Al niño ni adolescente. Así Gracias, es. Mary. Y ahora quiero darle la bienvenida a Carlos Alberto Zárate. Él es responsable de incidencia de la comunidad de derechos humanos, pero ya nomás le planteo la primera pregunta a Carlos porque quiero empezar con él. Resulta que Bolivia ha recibido un paquete de recomendaciones en el marco del examen periódico universal ante Naciones Unidas, el EPU, que se ha llevado a cabo en enero pasado. Carlos, ¿cuáles son esas recomendaciones respecto al trabajo infantil y al matrimonio infantil en Bolivia? Adelante. Sí, bueno, antes un saludo afectuoso, Mary, gracias por la invitación. De igual forma, un cordial saludo a Sandra, Paula y a la senadora Virginia Velasco. Bueno, y por supuesto a toda la audiencia también de Sumando Voces, que es tan importante cuando se trata de estos temas también que hacen a una realidad social, pero hace también una gran problemática social, ¿no? Decirte en principio que
estos dos temas no son de reciente data, sino más bien todo lo contrario. Desde hace muchos años atrás, las organizaciones internacionales de protección de derechos humanos, los sistemas de protección tanto de las Naciones Unidas como también del sistema interamericano, se han preocupado por estos temas, ¿no? Y es así que se ha visto elementos perniciosos en el matrimonio, por ejemplo, o uniones precoces. Se ha visto elementos perniciosos también en lo que es el trabajo infantil, y es por eso que los comités de las Naciones Unidas, entre ellos el Comité de la CEDAW, Comité de los Derechos del Niño, incluyendo el Comité contra la Tortura, ha recomendado al Estado boliviano erradicar el matrimonio precoz, el matrimonio, las uniones forzadas, porque de hecho, si es menor de edad, es una unión forzada según el propio entendimiento de los sistemas internacionales, y por otra parte también erradicar el trabajo infantil, ¿no? Y es así que en esa línea no ha quedado exento de estas recomendaciones el último examen del periódico, examen periódico universal. De hecho, debo decirte también que aún no se tiene el informe final aprobado por el grupo de trabajo, por el Consejo de Derechos Humanos. Lo que hemos hecho es rescatar más bien del informe preliminar y rescatar del propio diálogo constructivo que ha tenido en enero el Estado boliviano algunas recomendaciones que nos ayudan también a ver más o menos cómo va a ser este informe final del Consejo de Derechos Humanos y qué recomendaciones se van a incluir. De hecho, si se sigue viendo, miren, hay más de 5, 6, 7 recomendaciones vinculadas a la derogación del artículo que permite la excepción del matrimonio a los 16 años. Entonces, eso está claro, y en esa línea es que se está trabajando desde las organizaciones de la sociedad civil, y también lo va a contar seguramente la senadora Velasco. En esa línea también va este proyecto de ley. Es decir, hoy por hoy esa excepción debe ser derogada, la excepción que plantea la posibilidad que con autorización de los padres, del tutor, de la Defensoría de la Niñez, o en su caso una autorización judicial, una menor o un menor de edad puede contraer matrimonio o unirse civilmente antes de los 18 años, es decir, a partir de los 16 años. Por Muy una bien, parte. sí, adelante, Y Carlos. por otra parte, también hay recomendaciones que han ido igual desde el primer ciclo prácticamente del examen periódico universal, vinculada a la erradicación del trabajo infantil, y más aún cuando se habla de las peores formas de trabajo infantil que tienen efectos nocivos. Hay igual varias recomendaciones en ese sentido. Muy bien, Carlos. Entonces, las recomendaciones son absolutamente claras, no solamente vienen del EPU, sino de diversos organismos internacionales que le están diciendo a Bolivia, ojo, estos dos temas no pueden ser legales, ¿no es cierto? No puede ser legal que niñas, niños y adolescentes contraigan matrimonio. Ustedes me dirán, pero ya son adolescentes. No, se consideran niños si son menores de 18 años, según la misma legislación boliviana. Pero quiero ponerles en contexto de qué estamos hablando, amigas y amigos, con un par de láminas que hemos preparado que resumen un poquito una pincelada de datos respecto a esta situación. Vamos a verlas, por favor. Las láminas trabajo infantil. En 2019, aproximadamente 297,000 niños, niñas y adolescentes entre 5 y 17 años, es decir, el 9,7%, estaban realizando actividades laborales o trabajos prohibidos debido a que son peligrosos, insalubres o atentatorios a su dignidad. Ese dato muestra una disminución respecto a 2016, cuando aproximadamente 393,000 niños, es decir, el 13%, trabajaban bajo condiciones prohibidas por el Código Niño, Niña, Adolescente. Este es un dato extraído de UNICEF con base en el INE, pero tenemos una lámina más que nos habla del tema del matrimonio infantil. Entre 2015 y septiembre de 2023 se registraron 3,652 matrimonios y uniones libres de mujeres adolescentes entre 15 y 17 años, a los que se suman 232 varones adolescentes y 193 contrayentes de ambos sexos adolescentes. La fuente es IPAS Bolivia, que presentó estos datos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
con base en información del Servicio de Registro Cívico. Esto es lo que está registrado en el Estado, pero seguramente hay muchos más datos que pasan por debajo de las estadísticas y de las cifras oficiales. Quiero darle la palabra a la senadora Velasco para que nos diga cuándo se va a aprobar esta ley. Ella dice que muy pronto. ¿Por qué se ha esperado tanto también hasta ahora para tratar un tema cuando se tienen tantas recomendaciones internacionales para eliminar concretamente el matrimonio infantil y el trabajo infantil? Adelante, senadora. Muchas gracias, Mary. A ver, yo creo que hay que ver mm, bajo ciertos intereses, ¿no? Mire, año pasado, ya en 2024, es la que se aprobó en la Comisión de Justicia el tema del proyecto de ley, ¿no? Por unanimidad, eh, donde firmaron las senadoras, ¿no? Senador Rejas era como presidente y senadora Andrea Barrientos de Comunidad Ciudadana y senador Hermo Pérez, que es suplente de senadora Patricia Arce. Han aprobado por unanimidad. Lamentablemente, en mayo 2024, ¿no? En esta comisión, si bien han aprobado, no hubo la voluntad política, yo diría así, en pleno camaral. La directiva es las jefes de bancada son las que agendan el orden del día, o sea, la agenda legislativa para poder tratar en grande detalle en pleno camaral. Yo pienso de que lo dejan de lado el, el, el tema social, ¿no? Y ahí, Mary, yo quiero ser clara. Este tema de modificación a la ley 603, que es Códigos Familia y Código Procesal Familiar, se está modificándose bajo los datos estadísticos, bajo las recomendaciones del Estado plurinacional. En ese contexto, y esta modificación en prevenir, trabajar de manera conjunta y dar resultados, que nuestras niñas ya no pueden ser más vulneradas y demás, debíamos dejar de lado el interés político, personal y colores políticos. Así yo señalo claramente. Pero creo que no hubo voluntad, imagínense, de mayo a mayo un año, imagínense durmiendo. Y hay algunos proyectos de ley que presentan y él mismo lo han aprobado así, rapidito. Pero cuando son estos intereses grandes para mí, que son de alta vulnerabilidad, que nuestras niñas sufren día a día. En las noticias vemos matinée, tarde y noche, pero nadie dice nada. Y esperemos que las senadoras que son padres de la patria puedan presentar la siguiente semana, ¿no? Agendar ya y que se pueda debatir en grande detalle. Para mí me hubiera gustado, Mary. Aló, senadora, tenemos un problema de conexión. Acaba de congelarse la imagen y el audio con la senadora Velasco. Sí, creo que la tenemos Hola, de hola. vuelta. Si podría concluir la idea, sí, por favor. Ya. Lo que le decía, ¿no? Hay que dejar de lado los intereses políticos, los colores políticos. Para mí me hubiera gustado de que ayer, como hemos sesionado, era que debatamos en grande en detalle y dar ese regalo a niños, niñas, adolescentes en nuestro país, porque se recuerda 12 de abril, el día sábado. Para mí hubiera sido un regalo, pero no hay ese compromiso y esperemos que ahora, la siguiente semana, podamos aprobar por unanimidad, porque todos tenemos hijas, hijos y no. Otra vez tenemos problemas de conexión. Vamos a dejarla un ratito a la senadora ahí. Luego vamos a volver con ella, pero ahora quiero darle la palabra a Paola Vázquez para que ella nos diga cuál es la situación de los niños y las niñas de Bolivia respecto al tema del trabajo infantil y al tema del matrimonio infantil. ¿Por qué esta preocupación internacional respecto a estos datos en Bolivia? Bueno, muchas gracias. Yo creo que voy a empezar recuperando un importante comentario del informe que se ha hecho sobre matrimonios y uniones infantiles y prácticas nocivas por el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Es decir, ¿por qué estamos hablando de estos dos temas juntos? ¿No? Eso es importante,
porque no están separados, son temas que tienen que ver uno con el otro íntimamente. Este informe, el alto comisionado nos dijo, está escrito allí, es público el documento, y nos dice que las uniones infantiles y matrimonios forzados de las niñas y adolescentes son equiparables, son en realidad, entran en la definición de trabajo forzado y formas modernas de esclavitud. Entonces, para nosotros este tema tiene mucha relación. Entonces, los datos que voy a dar ahora, que ya les voy a dar un poco de información, tienen mucho que ver uno con otro, es decir, niñas que están casadas o que están unidas, ¿no? Con personas adultas en su mayoría, probablemente son el mismo número, ¿no? O sea, tienen mucha relación numérica con aquellas que están contadas como trabajadoras infantiles en las peores formas, en condiciones de trabajo forzado también, de embarazo forzado también. Entonces, son probablemente las mismas, ¿no? Entonces, estamos hablando de la misma población, porque también las causas vienen a ser muchas las mismas, que impulsan a estos dos fenómenos que realmente hacen tanto daño. Como información, creo que es importante mencionarles que en América Latina y el Caribe, las uniones infantiles y matrimonios forzados llegan a 58 millones de niñas y adolescentes. Son 58 millones. Que antes de los 18 años, muchas inclusive antes de los 15 años, han sido casadas o se han unido. Este dato, además, no se ha reducido en los últimos años, lo que significa que nos hemos estancado como región, ¿no? Nuestro porcentaje está aproximadamente del 20% para arriba en todos los países. Bolivia tiene un 20% igual de este tipo de situaciones en sus niñas y sus adolescentes. En el país ha habido informes importantes, muchas instituciones han trabajado para generar información, UNFPA, Save the Children, IPAS, también ha trabajado muy fuertemente el mismo Estado boliviano, la Defensoría del Pueblo, generando un informe defensorial que ha salido el año pasado sobre uniones y matrimonios infantiles y que tiene que ver justamente con estos datos que nos ha dicho que más de 4.000 adolescentes tienen registro de matrimonio entre el 2014 y 2023, es decir, matrimonios oficiales, ¿no? Y que tienen tienen 16 y 17 años, o sea, más de 4.000 matrimonios que han sido registrados formalmente. Y además que más de 400 casos en Ceresi, matrimonios oficiales, han sido registrados de niñas entre 12 y los 15 años. O sea, se han casado oficialmente niñas de 12 años con adultos que les duplican, les triplican la edad, ¿no? Eso está en este informe defensorial, les animo a que lo lean, son datos realmente preocupantes, son información que los conocemos, las hemos ido socializando, pero que creo que es importante que además esto viene de un registro oficial. Las uniones ya son incontables, ¿no? Porque son uniones informales, que bien lo mencionaste, Mary, no se puede decir mucho más. En cuestión de trabajo infantil, nos vamos un poquito al otro lado, ¿no? En cuestión de trabajo infantil, los datos que nos has mostrado son datos importantes en el país, pero creo que es importante mencionar que en el país nuestras definiciones de trabajo infantil son como muy diversas. Eso nos dice que los datos que nos proporciona el INE y la encuesta de hogares, la encuesta la ENA sobre trabajo infantil, tienen múltiples capas. Esto quiere decir que, por ejemplo, los datos que nos has mostrado nos muestran las peores formas de trabajo, pero no en genérico todos los niños que están trabajando y las niñas que están trabajando. Las niñas que están trabajando duplican ese número, casi lo triplican, son 724.000 niñas, niños y adolescentes que ahora están haciendo en Bolivia algún tipo de actividad laboral o trabajo en cualquier cosa. Y de estas, aproximadamente 200.000, más de 200.000, están en las peores formas, o sea, formas que realmente no deberían, sino ser autorizadas y aún así con mucho cuidado para personas adultas, ¿no? Porque contienen mucho riesgo, son atentatorias a su dignidad, son formas que les hacen daño a su salud, que impiden su desarrollo, como la minería, el modelaje, o cosas que realmente afectan su desarrollo y su integridad. Entonces, bueno, estos son los datos así genéricos, pero yo quiero mencionar un datito más en uniones tempranas que lo estaba verificando hoy y que a mí me ha llamado la atención, ¿no? Realmente. Creo que, les digo, en la región de Latinoamérica y el Caribe, una de 4 niñas está casada, se ha casado, se ha unido antes de sus 18 años. Pero no solo ese dato, sino con quién,
¿no? No es uniones entre adolescentes, ¿no? Sino que la mayoría, y aquí vamos a hablar de que esa es una de cada cuatro, es el 25% de las niñas que se han casado en esta región, se han casado además con un adulto que le supera la edad por lo menos en 10 años. Entonces, esa es nuestra realidad, eso es lo que estamos hablando de los datos. En Bolivia los datos son iguales, estamos replicando. El 20% de nuestras niñas están en esta situación. Justamente la mayoría de las uniones no son entre adolescentes de la misma edad, ni entre menores, ¿no? Sino es con personas adultas, que por lo menos le superan a partir de entre 4 y 5 años por arriba de su edad. Entonces, esta es la situación numérica. No voy a dar tantos más datos porque hay un montón, pero realmente creo que nos llama la atención, y además del hecho de que estén tan relacionados los casos, ¿no? Pues estas niñas son justamente las que están trabajando. Estas que se Ujú. casan son justamente las que están haciendo trabajo no remunerado en el hogar, ¿no? O que son invisibles o que abandonan la escuela. Ahí hay un dato también importante del Ministerio de Educación. El Ministerio de Educación entre el año 2020 y 2021 ha generado datos sobre el abandono escolar y la CEPAL los ha recuperado y ha generado otro dato que creo que también es importante mencionar. Así que del total de niñas que han declarado que están unidas o casadas, solamente el 25% han dicho que además siguen yendo a la escuela, ¿no? El otro 75% no ha dejado de ir a la escuela, ¿no? Entonces está unida y casada y ya no va a la escuela. Ese es un dato Ujú. sumamente alarmante. Entonces, ¿qué hace? ¿No? Trabaja y cuida el hogar. Y a los Eh, hijos probablemente, y a los hijos Probablemente. probablemente, ¿no? Porque, claro, y esto deriva ya en otro problema, que es el embarazo infantil o el embarazo adolescente en Bolivia. Ahora, bueno, quiero leer antes un pequeño comentario porque hemos empezado a recibir comentarios también. Yuri Cerrudo Fernández nos dice, tiene mucha razón, las autoridades electas no dan paso a muchas solicitudes que se hacen. Quiero darle la palabra a Sandra Carvajal porque quiero aterrizar el tema en los hechos, es decir, en la vida diaria. Sabemos que el DNI trabaja muy de cerca con la población infantil y queremos saber qué es lo que pasa ahí, qué dicen los niños, las niñas, qué tipo de casos reciben día a día. Tenemos entendido que incluso hacen un monitoreo sobre situaciones de violencia de los niños. Adelante, Sandra. Muchas gracias, Mary. Puede escucharme, ¿verdad? Sí, estamos escuchando perfectamente. Gracias, gracias, Mary. Bueno, lamentablemente, ya como explicaba, ¿no? Mi antecesora, las cifras, las estadísticas mencionan que continúan, ¿no? La violencia, toda forma de violencia, abusos para con nuestra población, ¿no?, más vulnerable, ¿no? Por ejemplo, la gestión pasada, la última cifra del mes de diciembre de 2024, ¿no? Indican que 32 casos se han registrado sobre el tema de abuso sexual, ¿no? Violencia sexual. Y pues dentro de ello está lo que es el matrimonio forzoso, ¿no? ¿Qué dicen los niños, niñas? Lamentablemente, cuando hay una ley que no les protege, ¿no? No hay una ley que haya estado aprobado, ellos están vulnerables, ¿no? Ellos se sienten atados de pies y manos porque no pueden hablar, no pueden verbalizar y hacer respetar sus derechos, ¿no? Y si a esto los padres, los tutores no los protegen, pues se ven tal vez en esa incertidumbre de qué les espera, ¿no? El matrimonio y el embarazo infantil son formas de violencia estructural que se van conformando conforme ellos van creciendo, ¿no? Y pues es totalmente vulneramos el desarrollo integral de esta población, de las niñas, de los adolescentes. Tenemos que tener en cuenta que no solamente las niñas están en esta posición, también hay niños a quienes se les pueden obligar, ¿no? Entonces los derechos son vulnerados, ya que nosotros deberíamos de ser quienes deberían de protegerlos, ¿no? Como indicaba inicialmente, pueden haber muchas leyes, pero las leyes sin acción quedan en nada, lamentablemente, ¿no? Eh,
si nosotros vulneramos los derechos, pues los condenamos, ¿no? A ciclos de violencia, a ciclos de pobreza, a ciclos de exclusión y dependencia hacia otras personas. En este caso, posiblemente a dependencia de las personas con quienes están contrayendo matrimonio. Van a repercutir en que esta población estén alejados de la escuela, van a estar expuestos a los abusos, les van a afectar gravemente, ¿no? A nivel emocional, a nivel físico, porque no sabemos si posteriormente va a haber violencia intrafamiliar, ¿no? Violencia psicológica. Lamentablemente, estas prácticas no deben ser normalizadas ni justificadas bajo ninguna circunstancia cultural, religiosa o legal, ¿no? Constantemente durante reiteradas ocasiones estas recomendaciones han sido realizadas, ¿no? A Bolivia. Algo que debemos aplaudir, por ejemplo, es al Congreso peruano que han aprobado, ¿no? Para defender los derechos de los niños, de los adolescentes. Nosotros desde DNI Bolivia queremos denunciar todo tipo de abuso hacia la niñez y hacia la adolescencia, sea un abuso físico, sexual, psicológico, económico, ¿no? Tal vez laboral o institucional incluso. Ningún niño ni adolescente debería de estar viviendo con miedo, no debería de crecer en un núcleo familiar donde teme al papá, teme a los tíos o teme a los amigos de la familia. En ningún contexto deberíamos de vulnerar la integridad, su desarrollo integral, su dignidad, ¿no? Que estén pues amenazando a su crecimiento. El abuso deja marcas muy devastadoras, muy duraderas, profundas. Lamentablemente la violencia psicológica no la podemos apreciar a simple vista, ¿no? La violencia psicológica va a dejar huellas que van a repercutir cuando estos vayan creciendo, cuando los niños vayan creciendo y sean adolescentes, sean adultos, ¿no? Es hora de que tengamos que actuar. Tenemos a la senadora que nos está acompañando y pues hacer, no pedirle que sea la portavoz de todos los niños y de los adolescentes para que se pueda actuar, ¿no? Para que se pueda actuar con decisión, con firmeza, porque pienso que todos rechazamos, ¿no? Que a que nuestros niños, nuestros adolescentes estén expuestos a situaciones que les va a afectar gravemente, ¿no? No necesitamos, considero, un día del niño para darles un regalo, ya que cualquier día del año nosotros debemos y tenemos la responsabilidad de proteger a esta población, ¿no? Entonces, lamentablemente, aún nos falta mucho por concientizar, aún nos falta mucho por sensibilizar. Las estadísticas, las cifras nos indican que falta mucho por hacer. Estamos trabajando bastante, pienso en muchas instituciones, ¿no? Pero solamente las ONGs, solamente ciertas instituciones no estamos llegando a la finalidad que queremos llegar. Nosotros venimos promoviendo la cultura del cuidado, ¿no? Y para pues realmente llegar a la cultura del cuidado necesitamos de un compromiso de todo el entorno social. Y eso incluye desde el núcleo familiar hasta las autoridades competentes, ¿no? Y para ello necesitamos de que se apruebe ya, ¿no? Ya esta ley que de alguna manera a las instituciones con las que estamos trabajando con esta finalidad es una herramienta que nos va a dar para proteger a esta población. Muy bien, Sandra. Quiero ahora pasarle la palabra a Carlos Alberto Zárate para preguntarle cuál ha sido la reacción del Estado, porque sabemos que el ministro de Justicia estuvo presente en el examen periódico universal donde se hicieron estas recomendaciones en enero. ¿Cuál ha sido la reacción respecto a estos dos temas? Si bien hay un proyecto de ley para cambiar el Código de las Familias, ¿qué pasa con el tema del trabajo infantil? ¿Hay alguna posibilidad de hacer ese cambio? Se alega muchos aspectos culturales, por ejemplo, en el caso de Bolivia, para aceptar y legalizar el trabajo infantil. ¿Cuál ha sido la reacción, Carlos? Sí, bueno, en principio, en este mecanismo del examen periódico universal, el Estado manda un informe nacional y evidentemente ahí pone absolutamente todo lo que ha hecho en relación a estos temas, incluyendo temas que son vinculados, como es el Plan Nacional contra el Embarazo Adolescente, etcétera,
que están íntimamente ligados, digo, ¿por qué? Porque muchas veces la unión o el matrimonio deviene precisamente de un embarazo adolescente que es considerado desde el punto de vista de los derechos humanos violencia contra la niñez. Entonces el Estado, varias de estas recomendaciones, por supuesto, es que las apoya porque están vinculadas a una realidad social de la niñez en Bolivia. Pero independientemente de eso, tiene que también el Estado tomar acción en los diferentes niveles, gobierno central, departamentales y municipales. Y ahí viene, por ejemplo, un estudio que ha hecho la Defensoría del Pueblo y ha llegado a la conclusión también que el Consejo Nacional de la Niña, Niño y Adolescente, que ha trabajado políticas y planes y los ha presentado, estas políticas y planes para la dedicación del trabajo, por ejemplo, adolescente, de infantil, no han sido tomadas en cuenta aún y no han sido plasmadas en políticas nacionales, departamentales ni municipales. Por lo tanto, si bien el Estado informó que está realizando acciones, pero en la realidad no son acciones realmente que causan efectos positivos o no están siendo implementadas directamente estas acciones. El trabajo infantil todavía sigue siendo un gran problema en Bolivia. ¿Por qué? Porque por los efectos que también planteaban aquí Paula, etcétera, de que producen deserción escolar. Gran parte de estos niños están vinculados a trabajos nocivos que atentan contra su dignidad, trabajos peligrosos. Aún así, ha habido un avance importante porque antes se permitía excepcionalmente el trabajo de menores de 14 años. Ahora bien, el Código de la Niña, Niño y Adolescente establece también ámbitos del trabajo que sí son permitidos y estamos hablando, por ejemplo, establece 4 niveles de trabajo. Dice el trabajo permitido de mayores de 14 años, el trabajo no permitido de menores de 14 años, pero también establece el trabajo familiar y comunitario, ¿no? Y eso tiene que ver particularmente con las prácticas culturales en las zonas rurales, que sí es admitido. ¿Por qué? Porque es parte del aprendizaje de la vida, de la cotidianidad cultural ancestral, y tiene que ver con cómo se está ligando al campo, a la cosecha, etcétera, y es parte, digamos, permitido, pero en tanto y en cuanto no afecte precisamente contra la salud, la dignidad, no sea un trabajo insalubre, pero además no perjudique la escolaridad y el desarrollo propio de la niñez. Un niño tiene que estar jugando, es parte también de su aprendizaje y una relación con el mundo, ¿no? Por una parte. Por otra parte, el tema del matrimonio infantil, hay que entenderlo también desde el punto de vista legal, ¿no? Y las consecuencias nocivas que tiene en la realidad, ¿no? Em, si bien hay esta excepción, es la excepción de los 16 años, se entiende que menores de esta edad e inclusive a los 16 años, una persona no tiene pues la información completa, no es si tiene un consentimiento, porque en muchos casos se dice, no, pero han consentido, quieren contraer matrimonio, ¿no? Etcétera, y la verdad es esa. Pero sin embargo, desde la perspectiva del desarrollo biopsicosocial, esa persona no tiene una información completa, su consentimiento no está libre, no está informado, no sabe de las consecuencias perniciosas y nocivas a futura que se tiene también con un matrimonio, que como decía las colegas también perpetúan en muchos casos la violencia, ¿por qué? Porque esa persona, esa adolescente, está unida, puede ser en matrimonio o también una unión de hecho con personas que les duplican la edad en muchos casos y perpetúan la violencia y la discriminación. Yo la otra vez leía y me ha parecido esto tan grave porque uno no se pone a pensar en los efectos como este, ¿no? Una persona que está embarazada, una adolescente embarazada, una niña embarazada o que está unida, cuando va al colegio, es expulsada del colegio, pero no en lo formal, sino más bien en el trato que se le da discriminatorio, porque sus propios compañeras le tratan ya como una persona adulta y esa persona se siente mal y socialmente es excluida tanto por los docentes como también por sus propios compañeros y compañeras. Y esos son los efectos y ahí se trucan también lo que se llama un proyecto de vida, es decir,
se trunca la escolaridad, se perpetúa también la pobreza porque no va a tener oportunidades laborales, pero también esos proyectos de vida que podían haber tenido. Y gran parte de los matrimonios y uniones forzadas tienen que ver con, les decía hace rato, con el embarazo adolescente y un tema que no se ha dicho, pero es importante, que en muchos casos esas uniones están vinculadas a un acuerdo entre la familia y el agresor, porque devienen de la agresión sexual, acuerdos en muchos casos también en el sistema judicial. Y eso también lo debemos saber, cuando hay casos de violación, por ejemplo, se denuncia por violación, ¿no? Y de pronto ya en la acusación y en la sentencia se baja la calificación a estupro. Y esto nos lleva a otro escenario, que también el Estado está obligado por la sentencia en el caso Brice Angulo contra Bolivia, a derogar la figura de estupro porque lo que hace es encubrir verdaderos hechos de violación. Entonces, ¿por qué estoy hablando de esto? Porque, como decía Paula, todo va en una especie de cadena de vulneraciones y violencia hacia las mujeres, niñas y adolescentes, particularmente a niñas en el caso que estamos hablando. Entonces, el Estado debe asumir realmente una responsabilidad. De hecho, la respuesta del Estado en estos temas siempre es positiva en términos discursivos, argumentativos, ante los sistemas internacionales, ante los comités, etcétera. Pero Ujú. ya en la práctica creo que no hay unas acciones concretas, definitivas y que causen un efecto positivo en estos temas. El propio Comité contra la Tortura ha establecido que el matrimonio infantil constituye tratos crueles, inhumanos y degradantes e inclusive tortura cuando se obliga a una adolescente a sostener un embarazo para el cual no está preparado. Entonces, tiene que haber oídos y tiene que haber también un seguimiento a estas recomendaciones y desde sociedad civil estamos haciendo eso, esperando que haya el informe definitivo del grupo de trabajo del examen periódico universal para ver qué recomendaciones las ha aceptado el Estado boliviano y qué recomendaciones ha anotado y bueno, porque no está de acuerdo. Ajá. Sin embargo, estamos trabajando también en el escenario que es de la Asamblea Legislativa con las propias instituciones que están acá también, con la senadora Velasco, para que de una buena vez se apruebe este proyecto de ley y se derogue la excepción para el matrimonio infantil, ¿no? Infantil. Qué complicado el panorama que ustedes nos relatan, ¿no? Niñas de 12 años que están registradas como casadas en el Estado boliviano, pero no solo eso, Carlos nos dice que pueden ser producto de acuerdos familiares luego de haberse producido una violación sexual, lo cual realmente es atroz, solamente de pensarlo, ¿no es cierto? Que se legalice la violación y que el violador no vaya a la cárcel, sino que se lleve a la víctima a su casa convertida en su esposa, ¿no? Eso es básicamente lo que nos está comentando. Senadora Virginia Velasco, la veo conectada, quisiera saber si es que nos está escuchando, porque quiero preguntarle sobre el trabajo infantil, si es que hay alguna idea de también cumplir con esta recomendación internacional para que ya no se permita legalmente el trabajo infantil a partir de los 14 años como es actualmente, salvando cuestiones culturales, ¿no es cierto? Porque en el campo nos criamos cuidando al ganado, yendo a la chacra a trabajar con nuestras familias, salvando esas cuestiones. ¿Será posible también cambiar la ley para que se prohíba el trabajo infantil? Mira, Mary, yo vengo del campo y yo desde niñez empecé a trabajar ayudando a mi papá todo lo que es producción agropecuaria, ganadería, sobrevivir, que es la vida, ¿no? Eso creo que ni duda. Sabemos cómo se sacrifica y cómo uno tiene que venir incluso a formarse a una educación de una distancia a otra distancia, ¿no? Yo venía en bicicleta, por ejemplo, 1 hora y media de mi comunidad hasta el pueblo
Incluso estas fechas de lluvia, uno tiene que venir caminando en busca de una educación. Eso era antes. No teníamos ciertos mecanismos, pero uno llegaba a buscar las mejores condiciones de vida, pero hemos vivido en la vida real que lamentablemente incluso hay años que había una sequía total, no teníamos ni para comer y eso creo que no olvidamos. Pero paralelamente vemos también hay explotación laboral, sexual, trata y tráfico, entre otros, ya este siglo XXI. Y eso creo que hay que trabajar ya modificando ciertas normativas de acuerdo a la realidad, de acuerdo a la vivencia, de que no podemos permitir explotación, no podemos permitir violencia, no podemos permitir de que nuestras niñas, niños, adolescentes que sufran y sean vulnerados sus derechos. Yo creo que aquí estamos comprometidos todos, ¿no? Desde la sociedad civil. Yo a algunos los veo trabajando bien, pero a algunos no los veo trabajando son los discursos de algunos de sociedad civil. Mire, esta mañana estaba en Sencata, yo estaba en Sencata, estaba con los niños de sexto y quinto de primaria, y esos niños necesitan de nosotros. Y quisiera que realmente UNITAS y otros organismos nos puedan acompañar a trabajar. Una mamá me encontraba esta mañana con mucha pena y lágrimas en los ojos. No me decía, a mi niña lo han raptado a sus 12 años y tiene hijos que no han sido fruto de una relación como debería ser a sus 20 años, 25 años. Y yo le dije, hablaremos, hermana, y es muy doloroso. Y como mujer me sentí mal y yo casi lloramos los dos, porque no puede ser que pase esto en nuestro país. Y eso, por eso creo que es importante luchar día tras día, día tras día, con diferentes actores sociales, municipios, gobernaciones, gobierno central. Hay sociedad civil, organizaciones sociales, porque nuestros niños, niñas, adolescentes no son objetos. Yo creo que ese es el compromiso. Desde ese punto de vista, no solamente es cambiar las normas, ¿no? Esto viene desde principios y valores desde las familias. Y eso también viene en tema de empoderamiento económico, viene en tema de la disciplina, inculcar los valores y principios, no solamente en la familia, en las unidades educativas, desde las universidades, y eso es un tema estructural. Y eso creo que debemos trabajar todos, ¿no? Y eso no como Virginia va a cambiar. Y en las normas, si están ahí, se podemos modificar, sí, pero tampoco eso va a resolver todo de noche a la mañana. Todo es un trabajo que debemos realizar. Eso va a generar políticas públicas, trabajos interinstitucionales, compromisos de diferentes sectores. Eso nos va a ayudar a que podamos seguir avanzando paso a paso. Sé que no va a ser un cambio rápido, ¿no? Pero sí podemos trabajar, ¿no? Concientizando con los papás. Y yo siempre digo, la formación, la disciplina, los principios, valores vienen desde la familia. Hoy en día vemos mucha violencia y como también las guaguas se van formando violentos en las unidades educativas, los pegan a los compañeritos, pero hay papás que los han enseñado a pescar el pescado. Me alegra mucho que los que sabemos y vivimos la vivencia, nos han enseñado a los papás a pescar el pescado, avanzamos, ¿no? Pero con esos principios, valores. No solo las normas, pero también necesitamos trabajar y aunar esfuerzos todos y todas. No solo, mire, Bolivia ha tenido paquetes de normas y yo creo que Mary no me vas a dejar mentir. Tenemos la ley 348, 243, la ley de juventud, la ley de... Son códigos morales, son códigos que las normas hemos ido trabajando, pero hasta la fecha, ¿cuáles son los resultados? ¿No? No solo son normas, es cambiar el chip, ¿no? Hay que trabajar en eso. Solo con eso, Mary. Así es, senadora, es una tarea de todas y todos, por eso estamos reunidos en este panel para hablar del asunto desde diferentes ópticas. Yo quisiera pasarle la palabra a Paola Vázquez de UNICEF, porque quisiera ahondar en el tema de las consecuencias de estos dos temas, las consecuencias de que haya matrimonio infantil y que haya trabajo infantil. ¿Cómo se refleja eso en deserción escolar, en violencia sexual, en postergación, etcétera? Adelante, Paola. Gracias, Mary. También estas reflexiones son sumamente importantes.
Bueno, el matrimonio infantil tiene múltiples impactos, desde los inmediatos en la vida de las niñas hasta los que son impactos que afectan al Estado, ¿no? En el largo plazo, como Estado y afectaciones económicas, que a nivel mundial y regional hay datos sobre cómo esto impacta en nuestra sociedad. A nivel inmediato de las niñas y las niñas y las adolescentes que son víctimas de este tipo de situaciones, creo que uno de los impactos, pero a la vez causa, o sea, que está íntimamente relacionado, ya lo ha mencionado Carlos también, Sandra también, es el embarazo, que también es forzado porque es desde niñas y adolescentes que no están listas para ser mamás, ¿no? Y que en su mayoría son parejas de adultos, entonces los adultos sí están listos, ¿no? La pareja adulta sí está lista para ser papá, pero la niña no lo está. Tenemos como dato, revisando, es un dato público igual, el SNIS, ¿no? El sistema del SNIS nos recoge datos anuales, los hace públicos, mensuales, departamentales, por municipio, entonces es una información sumamente rica, el Estado ha avanzado muchísimo en sus datos y hay que recuperarlos. En 2024 los datos del SNIS nos dicen que aproximadamente 2.600 niñas y adolescentes han entrado a sus servicios de salud para recibir controles prenatales. Entonces, esto ya es directamente embarazo. De estas, además, aproximadamente 86 son menores de 10 años. O sea, estamos hablando de violencia sexual campante, ¿no? Eso es violencia, violación directamente. Y el resto, bueno, el resto está dividido entre las niñas mayores de 10 a 14 y de 14 hasta que ya se vuelven adultas, que la mayoría son en estas edades, ¿no? Entonces, ese es un gran impacto. Las niñas se vuelven cuidadoras o pasaron de ser cuidadoras en la casa de sus hermanos o de los miembros familiares a ser ahora cuidadoras en el hogar. Tal vez en muchos casos esperando tener una vida de desarrollo, porque también hay testimonios de este tipo, ¿no? Esperaba salir de mi casa y tener una mejor vida, pero he entrado a otro infierno, ¿no? Entonces, esto es muy común. Este es un gran impacto. Respecto al tema educativo, el impacto es todavía mucho más preocupante, o sea, es igualmente preocupante, ¿no? El tema educativo está íntimamente relacionado. Si me tengo que dedicar a cuidar del hogar, es muy poco probable que yo siga en la escuela. Les di el dato que la CEPAL nos ha dado con datos 2020-2021 sobre deserción escolar. 74.2% de las niñas, ¿no? Que están unidas o casadas no están yendo a la escuela. Eso es dato de Bolivia. ¿No? Las que han reportado que no están yendo a la escuela. Datos del INE, esto es información Ministerio de Educación y datos del INE a través de encuesta de hogares. Entonces, esa es la información que nos da en la escuela y esto cómo impacta en el futuro de nuestro país, ¿no? Mediante el efecto en la educación, eh, los estudios internacionales y el Banco Mundial ya nos han dicho que esto puede impactar en el desarrollo del país, reduciendo sus ingresos de entre un 9% a un 17% para el Estado en el futuro, porque estás afectando a una población grande de niñas que no van a ser productivas económicamente en el futuro y que van a reproducir la pobreza. Entonces, es muy claro y esto está así demostrado. O sea, no, el promedio es 13%, o sea, por lo menos eso vamos a deducir. En una situación de un país como el nuestro, esto es altamente preocupante. Y si se radica el matrimonio infantil, los ingresos nacionales inmediatamente pueden incrementar entre 1 y 1.5%. O sea, eso nos lo dice el Banco Mundial, han hecho estudios en diversos países, también en la región, y es aproximadamente así. Pero no es el único. Adelante, adelante, Perdón, Paula. no son los únicos impactos. Creo que hay otros impactos, por ejemplo, que en los hogares, o sea, en el hogar de la niña, ¿no? En el hogar de esta niña que se casó temprano, que se unió temprano de manera forzada y que ahora está en esta familia. Y en esas familias el impacto económico puede ser la reducción de entre un 30 y un 41% en su vida de familia. Entonces, le estás reduciendo casi la mitad de sus ingresos en capacidad porque esta adolescente o niña no va a continuar sus estudios, ya lo hemos dicho. Es muy probable que no logre desarrollar tampoco una carrera, un oficio en el futuro o por fuera del hogar. Entonces, va a ser completamente dependiente, como lo ha dicho Sandra, como lo ha dicho muy bien la senadora Virginia también y Carlos, ¿no? Creo que son impactos, no son los únicos, hay otros en salud, en nutrición, para los niños, para los hijos de los niños, ¿no? No hay que olvidarse que gran parte de estas niñas y adolescentes vienen de familias que tienen contextos de pobreza. Y eso quiere decir que en muchos casos no vienen con una
alimentación buena y encima son víctimas de violencia y van a tener niños en esas condiciones. Por tanto, los datos de mortalidad infantil y materna también están vinculados a un impacto del matrimonio y la unión forzada. Qué interesantes esos datos que incluso han puesto números económicos al tema del matrimonio infantil, ¿no? Es decir, el Estado podría estar haciendo números y decir, bueno, si es que eliminamos el matrimonio infantil en la práctica, no solamente en la ley, podemos tener una mejor economía. Básicamente ese es el mensaje que traen esos datos que nos acaba de presentar Paola Vázquez. Nos escribe Regina García y dice, es verdad que es una tarea de todos el trabajar para cambiar esta situación que vivimos como sociedad. Y ahora sí, a Sandra Carvajal quiero preguntarle, si bien es una tarea de todos, ¿cuál es el rol del Estado? Es decir, el Estado tiene un rol mucho más protagónico en esto. ¿Qué debería hacer? ¿Cuál debería ser la actitud? Adelante, Sandra. Gracias, Mary. Bueno, como ya había indicado anteriormente, ¿no? Necesitamos partir. En este caso, yo sé que están trabajando mucho, trabajan bastante. Sin embargo, hay prioridades, ¿no? Hay prioridades en las que necesitamos avanzar, dar pasos seguros, el cual, por ejemplo, ahora se tiene que aprobar, ¿no? Como bien indicó Carlos, se tiene que aprobar para que a través de ellos nosotros vayamos trabajando, ¿no? Vayamos trabajando para prevenir más violencia, ¿no? Dicho eso, nosotros como colaboradores, como trabajadores civiles que vamos desempeñando ciertas funciones, si no tenemos una ley, nos quedamos, ¿no? Sin herramientas para poder ir avanzando. Entonces necesitamos del Estado en su totalidad que nos comprometamos. Lamentablemente, necesitamos eh, ingresar a las familias. ¿Por qué digo lamentablemente? Porque las estadísticas indican donde hay la violencia, ¿no? Los principales puntos son los núcleos familiares donde se genera violencia, todo tipo de violencia. Y pues el abuso sexual es uno de ellos, ¿no? Nos falta mucho por sensibilizar, concientizar. Lamentablemente hay familias que no tienen la conciencia de la necesidad de que podamos trabajar la prevención de la violencia, ¿no? Porque está normalizado. Y si nosotros no llegamos a ellos, es bien difícil, ¿no? Es bien difícil proteger al niño, niña, es difícil proteger a sus hijos, si desde los padres no aceptamos, ¿no? Que estos abusos van a generar, pues, consecuencias lamentables posiblemente, porque podrían llegar hasta suicidarse los niños, niñas, adolescentes que están expuestos ante estas situaciones, ¿no? Entonces, es difícil, ¿no? Es difícil. Y pues nosotros desde DNI exigimos, ¿no? Exigimos que podamos respetar, podamos dar pasos que nos ayuden, nos colaboren a la prevención de la violencia, ¿no? Donde todos los niños, los adolescentes puedan crecer seguros, ¿no? Puedan crecer amados, ¿no? Tengan acceso a una educación de calidad, ¿no? Puedan contar con una atención integral en la salud, tener oportunidades para soñar, porque son niños. Tengan oportunidades para soñar, decidir y construir un futuro mejor. Yo sé que ya estamos sobre la hora, voy a rescatar una frase que dice, las niñas no son esposas, no son concubinas y no tienen por qué ser madres. Son niños, son niñas. Gracias, Muy Mary. bien, qué frase más contundente para recordarnos que los niños y las niñas son eso, niñas y niños, y deberían tener la oportunidad de vivir esa niñez a plenitud. Quiero hacer una última rondita así cortita a manera de despedida. Ya ustedes pueden irse despidiendo de la audiencia si gustan con esta respuesta. Empiezo por la senadora Velasco. Ella decía que hay leyes que lamentablemente no se están cumpliendo. Por ejemplo, citó la 348, que tiene que ver también con la violencia hacia las niñas, ¿no? ¿Qué ha pasado, senadora? ¿Por qué no se ha cumplido esta ley? ¿Por qué siguen los altos índices de violencia? Usted es parte del oficialismo. El oficialismo tiene los instrumentos, el poder, el dinero para ejecutar estas leyes. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué ha fallado?
Mary, perdón, yo pienso que como el tema justicia es estructural, no es un sector nomás, no es el órgano ejecutivo, ni el órgano legislativo, ni la policía boliviana, ni la sociedad en su conjunto. Mire, si bien, digamos, ha hecho esta ley con mucha esperanza, todo aquello se ha ido visibilizando, sí, pero necesitamos falta de compromisos de aplicar la norma, ¿no? No hay ese compromiso. En los SLIMs, a cada 3 meses, a 6 meses lo cambian los equipos multidisciplinarios. Eso no garantiza de que se pueda concluir un proceso transparente, un proceso con debido investigación, con debido proceso, pronta y oportuna. No hay. ¿No? Ese es el problema a nivel nacional, son 341 municipios. Los recursos que se asignan de IDH para temas de luchar contra la violencia, hoy en día no se ejecutan, son desviadas a otros proyectos de los alcaldes. Entonces, eso es un compromiso del alcalde, no hay ni de las alcaldesas que tenemos a nivel nacional. Otro elemento que quiero señalar que si bien la ley está hecha, no está hecha en la piedra. Hay algunos artículos que hay que ajustar, sí, estamos de acuerdo. Podemos ajustar y mejorar para que se plasme y se implemente a su cabalidad en la ley 348 y otras normas, ¿no? Yo creo que el compromiso tiene que haber de cada uno, el compromiso legislativo, órgano judicial, órgano ejecutivo, las autoridades departamentales, municipales. Mire, en Ministerio de Justicia había hermanas las promotoras, como dice la ley 348 y otras normas, la violencia política, por ejemplo, la 243. Hoy en día ya no hay promotoras, ¿no? Entonces, ¿en qué estamos fallando? ¿No? Yo creo que hay que hablar el tema estructural, ni ajustando, ni porque el tema justicia es a mediano, a corto, largo plazo, pero también hay que trabajar en modelos de gestión, hay que trabajar, romper la corrupción, la retardación de justicia. Muchas de las víctimas han sido las revictimizadas. ¿Cómo rompemos eso? ¿No? Entonces yo creo que eso hay que trabajar bastante, la concientización. En tema justicia, por ejemplo, hay que sacar a malos jueces, malos fiscales, no todos son malos. No, hay que trabajar con ética y con moral bastante. Cambios de las normativas sí hay que trabajar bastante. Pero considero que yo creo que acá el compromiso de mí es con las familias de alta vulnerabilidad. Y yo creo que con eso concluyo porque sé que nos falta el tiempo. Casarse con una menor de edad es una violación a los derechos humanos. Ujú. ¿No? Muy, Y eso creo ujú. que todos tenemos que trabajar en ese contexto y yo voy a seguir trabajando en mejorar en las normativas. Tengo ciertos antiproyectos como los derechos sexuales, derechos reproductivos, que está en el camino también, y el otro proyecto de ley que es la paz y cultura, estamos igual, ¿no? Y estamos revisando igual códigos niño, niña, adolescente con relación edad mínima para trabajar. Y otros, este tema también vamos a aprobar este proyecto de ley por compromiso, por nuestras niñas, adolescentes, porque el compromiso tiene que ser con la patria y con el pueblo boliviano y estas familias más vulnerables. Lo que queremos es que se respeten los derechos humanos, derechos y obligaciones de nuestras niñas, niños, adolescentes. Gracias, Mary. Muchas gracias a usted, senadora, por haber participado en el programa, por ese compromiso que hace en pro de la niñez, de las mujeres, de la adolescencia. Y ojalá estos pocos meses que le queda a esta legislatura, porque ya se tiene que terminar su gestión, logren aprobar esas leyes que tanto está requiriendo el país y sobre todo la niñez, ¿verdad? Bueno, también estamos recibiendo mensajes. Ahorita les doy la palabra a los demás para que se despidan. Trinidad Reina Carrillo dice, es importante visibilizar los problemas de salud que se genera en niñas y adolescentes por los embarazos precoces. Yuri Cerrudo nos dice, es verdad, es que al ser Estado plurinacional, en algunos sectores es normal que las niñas se casen a temprana edad. Y también, como dijo la licenciada, la pobreza empuja a varias niñas a aceptar este tipo de atrocidades. No es normal, ¿no? No es normal o no debería ser normal. Carlos, ¿qué viene a partir de ahora en el marco de la agenda del EPU, del examen periódico universal y esas recomendaciones hacia el Estado? Y con eso tu despedida, por favor. Perfecto, muchas gracias. Bueno, esperar el informe, que se publique el informe con relación al examen periódico de Bolivia
y eso seguramente lo vamos a tener en unas próximas semanas, en un par de meses a más tardar. Y luego viene desde la sociedad civil también un proceso de incidencia para que las recomendaciones sean cumplidas por el gobierno central, gobiernos departamentales, gobiernos municipales y todas las entidades del Estado que están vinculadas a estos temas. Es importante, ya lo hemos dicho, de que se apruebe esta ley para derogar la excepción del matrimonio infantil, por una parte, pero también luego de eso tendremos que coadyuvar a desarrollar campañas a nivel nacional informativas y de sensibilización para que toda la gente sepa los efectos nocivos que tiene el matrimonio infantil y también empecemos a erradicar esas prácticas culturales que no son normales, que sí se han naturalizado, pero no son normales y hay que empezar a trabajar fuerte en ello también, por una parte. Por otra parte, también creo que ya el Estado debe generar políticas multisectoriales, políticas públicas serias, de largo aliento, de mediano y largo aliento, para erradicar en principio las peores formas de trabajo infantil. Entonces, haremos nosotros desde sociedad civil incidencia para que estos temas, estas recomendaciones sean cumplidas en todos los ámbitos de la institucionalidad gubernamental. Y con eso yo me despido, agradezco muchísimo, Mary, nuevamente la invitación, un saludo afectuoso a toda la audiencia y también a Paola, Sandra, Mary, y por supuesto a la senadora Velasco. Muy bien, muchísimas gracias. Que les vaya muy bien, Carlos, con ese trabajo de incidencia desde la sociedad civil hacia el Estado. Ahora le doy la palabra a Paula Vázquez de UNICEF, porque quiero hacerle una pregunta que tiene que ver con el contexto de crisis en el que estamos viviendo, subida de precios, inflación, en fin. ¿Cómo afecta esto a la niñez? ¿Se puede empeorar la situación de las niñas, de los niños, la situación de pobreza de los más pequeños? Gracias por la pregunta, Mary. Realmente es un contexto muy difícil, eh, porque justamente ayer, por ejemplo, en un evento que hicimos para proponer algunos temas que en la agenda política que nos viene en este año no se olviden de la niñez, ¿no? Los candidatos, futuras candidatas y candidatos. Y fue muy importante mencionar lo siguiente. Casi la mitad de las niñas y los niños en Bolivia se encuentran en algún nivel y situación de pobreza. Es casi uno de dos que se encuentran ahora en situación de pobreza. Esto nos llama a una reflexión porque los niños no viven en sí mismos solos, ¿no? Viven en un entorno familiar y muchas de las respuestas estatales, muchas de las propuestas de gobierno, de no gobierno, de la sociedad civil y de la sociedad en su conjunto tienen que estar enfocadas en brindar mejores condiciones para atender a estas necesidades, pero también para responder a este tipo de temas, trabajo infantil en condiciones forzadas, en condiciones peligrosas, matrimonio y uniones forzadas, porque lleva el mismo nombre, ¿no? No son cosas positivas, pero también desde el entorno familiar, no solamente para que los papás conozcan y reflexionen, sino también para que tengan las mamás y los papás, los adultos de la familia, mejores condiciones de vida, acceso a un trabajo digno, algo que les permita sostenerse por sí mismos y entonces poder dar mejores condiciones también de vida a sus hijas, a sus hijos y por tanto ofrecerles oportunidades, ¿no? Esto es muy importante, muchas de las orientaciones y recomendaciones que recibimos del nivel internacional y que es mandato de UNICEF mencionarlas y proponerlas y apoyar al gobierno para que pueda asumirlas, es justamente, están relacionadas con mejoremos el entorno en el que se están desarrollando las niñas y los niños, mejores prácticas de protección social, mejores empleos para los adultos, no mejores empleos para los niños, ¿no? Protección, pero protección desde un sistema que permita reforzar. Entonces, si hay condiciones de riesgo, ya estábamos arrastrando efectos de la pandemia, que fue un tiempo de desafío para todos, y ahora tenemos esta situación y sin embargo, si nos concentramos en estos entornos comunitarios y familiares, creemos y estamos convencidos de que los impactos económicos no solamente pueden tener menor efecto en la vida cotidiana de los niños y las niñas. Y este ejemplo, esta propuesta de ley que está impulsando la senadora Velasco, es justamente el primer pie para un camino largo
¿no? Este es el primer pie que el país tiene que dar, el primer pasito que tiene que dar el país para un camino que luego va a abrir puertas. Entonces es por eso que muchas organizaciones de sociedad civil y de la cooperación internacional estamos apoyando y estamos dando el soporte, el espacio y que lo sepa así también las autoridades y los legisladores es importante porque este proyecto de ley es un buen proyecto de ley para el país, para las niñas y los niños, ¿no? Y punto. Entonces, eso es lo que nos motiva. Muy bien, gracias Paola por esa participación y ahora quiero darle la palabra a Sandra Carvajal del DNI para hablar un poquito de este contexto político electoral en el que estamos actualmente. Normalmente la agenda de la niñez suele estar ausente de la agenda política, de las agendas electorales. ¿Qué esperaría el DNI? ¿Qué esperaría Sandra que hablen los candidatos, además de pelearse entre ellos, obviamente? El micrófono. Sí, sí. Bueno, considero que es hora de que tanto políticos, ¿no? Como nosotros actuemos con decisión, con acción, ¿no? Y con valentía. Rechazamos toda excepción legal que permita el matrimonio antes de los 18 años y necesitamos que los candidatos electorales pues prioricen esta situación, ¿no? El futuro es de los niños, el futuro es de los adolescentes. ¿No es cierto? Entonces, exigimos que, que los candidatos, que el Estado revise las normativas, los candidatos que se están preparando, que se están postulando, ¿no? Para las siguientes elecciones, deberían de garantizar mecanismos de protección efectivos, ¿no? Mecanismos de protección que fortalezcan las políticas públicas de prevención de toda forma de violencia y den respuesta oportuna. No, les llamamos a que se concienticen, a que sensibilicen de que la prioridad es también los niños, también son los adolescentes, ¿no? Llamamos también a las familias y, querida Mary, a la sociedad y a todas las instituciones a proteger activamente a nuestros niños, a nuestras niñas, a los adolescentes, ¿no? Con políticas claras, con acciones concretas, ¿no? Con ternura, con amor, podemos lograr que nuestros niños, que nuestros adolescentes crezcan en un mundo mejor, ¿no? Crezcan rodeados de amor, paciencia, tolerancia, inculcados en valores, ¿no? Porque lo que ellos reciben lo van a pues repetir en el futuro. Muy bien, muchísimas gracias. Era Sandra Carvajal, presidenta de la ONG DNI Bolivia. También estuvo con nosotros hoy día Virginia Velasco, senadora del MAS. Estuvo Paola Vázquez, oficial de protección de la niñez y adolescencia de UNICEF. Y con nosotros también estuvo Carlos Zárate, responsable de incidencia de la comunidad de derechos humanos. Muchas gracias a los cuatro por haber participado del programa. Yo me quedo un ratito más con la audiencia porque quiero leerles un resumen de nuestro editorial de esta semana. El editorial titula Un Estado indolente con Nadia y otras mujeres. La policía y la fiscalía están otra vez en el ojo de la tormenta por la muerte de la periodista Nadia A., que se quitó la vida luego de no haber encontrado justicia por un caso de violación que sufrió en septiembre de 2024, perpetrado por Álvaro B., un reportero gráfico con el que previamente compartía labores en un medio de comunicación. Según el relato de la hermana de Nadia, una investigadora de la Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia del Alto se negó a abrir el caso argumentando que no lograría encarcelar al acusado porque no había sangre. La Defensoría del Pueblo, que acompañó a Nadia en su denuncia, corroboró en primera instancia el caso no fue aceptado y que luego la Fiscalía emitió una imputación de manera tardía en diciembre de 2024. Diversas organizaciones de la sociedad civil y líderes de opinión han expresado su indignación porque Nadia no solamente fue víctima de una agresión sexual, sino de un Estado indolente que no supo garantizarle justicia ni protegerla. Nadia no es la única que cuando denuncia se encuentra con un muro en la policía, la fiscalía y la justicia, donde todavía existen prácticas que revictimizan a las mujeres, las culpan por lo sucedido o las inducen a desistir de sus procesos.
La vida de Nadia y de otras mujeres que reciben dilaciones y diatribas cuando sufren violencia es un poderoso llamado de atención al Estado en su conjunto, pero sobre todo a la policía y a la fiscalía para que se despojen de sus prejuicios y sus viejas prácticas y se pongan en los zapatos de las víctimas. Ellas solamente quieren justicia y eso es justamente lo que el Estado les está negando. Amigas y amigos, con ese editorial llegamos al final de nuestro programa. Quiero invitarles a seguirnos en nuestras redes sociales. Como siempre, nos encuentran en el Facebook, estamos en Sumando Voces Bolivia, también estamos en X en Sumando Voces Bo. Nuestra cuenta de TikTok es sumando.voces y nuestra página web, donde ustedes encontrarán toda la información desarrollada, es sumandovoces.com.bo. Les agradecemos por habernos seguido en este programa dedicado a los niños y a las niñas con dos problemáticas de urgente atención: el trabajo infantil y el matrimonio infantil. El otro jueves volveremos con otro tema de interés de la sociedad civil. Les mando un fuerte abrazo y un beso para nuestros niños y nuestras niñas. Chao.